Hola, feliz día, tarde o noche. Lo que acabamos de ver es un fenómeno conocido como la cimática. Para responder esta pregunta debemos tener presente una serie de conceptos. La palabra cimática deriva del prefijo griego quima, que significa ola u onda, para describir los efectos periódicos que tienen el sonido y la vibración en la materia. Historia. Chladni, quien fue un físico alemán, el cual fue reconocido por su trabajo sobre las vibraciones y el cálculo de la velocidad del sonido para diferentes gases, es considerado como el fundador de la acústica. Los patrones geométricos que aparecen formados por finas bases de arena depositados sobre una capa de vidrio o metal que se hacen vibrar en frecuencias diferentes. Son llamados figuras de Chladni. Las historias dicen que un día Chladni tomó el arco de un violín y lo talló sobre el canto de una placa de metal cubierta por arena fina. De la misma forma tocaría un instrumento que, para su sorpresa, la arena de inmediato se formó en forma geométrica. Después repitió el experimento varias veces, con vibraciones producidas por diferentes frecuencias, y la arena dibujó varios patrones, todos ellos simétricos y estéticos. Dibujos que muestran cómo se crean los diferentes patrones de vibraciones sobre una placa metálica, con un arco de violín para producir los patrones de Chladni sobre figuras de arena. Posteriormente, el Dr. Jenny, médico y científico suizo, estudió las relaciones entre la materia y la energía, respaldado por una metodología muy bien documentada, que puede ser reproducida en laboratorios. Construyó el fundamento de una nueva ciencia, a la que llamó cimática. El Dr. Jenny puso arena, aceites y polvo sobre un plato de metal que él hizo vibrar con un generador especial de frecuencia y un altavoz. Sus experimentos produjeron bonitos e intrincados patrones que eran únicos para cada vibración individual. Es más, estos patrones variantes permanecieron intactos mientras el sonido pulsaba a través de la sustancia. Si se detenía el sonido, el patrón colapsaba. 14 años de experimentación le llevaron a comprobar que el menor o mayor grado de complejidad molecular de un ser depende de las frecuencias, energía que reciba su cuerpo. Ahora bien, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos para poder comprender este tema. El sonido. En física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas a través de un medio fluido o sólido con una frecuencia del rango audible para los humanos de 20 a 20.000 hercios. Por encima de este rango frecuencial se encuentran los ultrasonidos y por debajo los ultrasonidos, el cual se puede representar por la presentación esquemática del proceso de captación del sonido. El sonido consiste en ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas por el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional en el medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, líquido, sólido o gaseoso. Entre los más comunes se encuentran el agua y el aire. Al contrario de las ondas electromagnéticas, las ondas sonoras no se propagan en el vacío. Si las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal. Y si las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación, es una onda transversal. La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla, cómo se generan, cómo se perciben y cómo se pueden describir gráfica o cuantitativamente. Y este ha sido el final de la primera parte del video de hoy. ¡Chao!